Amigos de la Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio en donde ya se la saben. Decir las netas, pues no, a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incomode bastante. Nos vemos a través de las distintas plataformas digitales como lo son Facebook, Twitter, YouTube y también Instagram en La Neta Noticias. Suscríbanse, activen las notificaciones y déjenos todo su comentario. Compártanme este videito, señores, porque noticias hay para dar y regalar. También nos ven a través de la televisión por La Neta Noticias y Acústica Televisión, que es en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Señores, simplemente no le vayan a cambiar. Yo soy Meme Yamel y ya saben que a mí también me encuentran en todas las plataformas digitales. Pero señores, estamos en un ombliguito de semana que nos trajo varias cositas. Para empezar, después de, ¿qué será?, más de 4 años, Dafne Fernández, se acordarán de esta mujer, de esta niña veracruzana, jovencita veracruzana, que fue violada por 4 puercos, los porquis, ¿se acuerdan? Bueno, señores, ese caso que soltó el debate sobre la impunidad y estos pequeños beneficios de los niños ricos de nuestro querido México, aparentemente podría tener un atisbo de esperanza, ya que destituyeron al juez que se le ocurrió darle libertad y no tomar en consideración todas las pruebas y análisis psicológicos que le hicieron a Dafne para probar que había sido una terrible violación a mano de 4 puercos, sí, en Veracruz. En caso de México, también en Chiapas, migrantes que siguen ilegales, están de ilegales aquí en México, agarraron a pedradas a uno de las camionetas y a personal del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal. Señores, eso, estamos hablando de 100, eran como entre 80 y 100 migrantes que están, ya saben, de esta tercera ola, de esta tercera caravana migrante, que no lograron meter sus documentos en tiempo y forma, que es, acuérdense que los trámites para solicitar su visa humanitaria para poder transitar por México terminaron en enero, ellos no lo lograron hacer y pues la agarraron a pedradas, bendita violencia. Y por si fuera poco, señores, lo que sí es una buena noticia es el nombramiento de Nadine Gassman como la nueva titular del Instituto Nacional de Mujeres. Ese nombramiento sí lo aplaudo, señores, porque es una especialista en el tema, tiene doctorado y tiene maestría y ha estado a cargo de programas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas en tema de mujeres. Por primera vez, permítame le digo, vamos a tener a una mujer especialista en temas de derechos para las mujeres, trabajando en las políticas públicas para las mujeres. Muy buen nombramiento. Pero aún así, señores, con las noticias que acontecen este día y lamentables, tenemos que el activista que estaba en contra de la termoeléctrica, este proyecto que se está por desarrollar en Morelos, pues Samir Flores fue asesinado, señores. Lamentablemente se encontró a este activista, tuvo un atentado y terminó falleciendo en el hospital. A pesar de que muchas organizaciones que estaban a favor o que apoyaban a Samir Flores Soberanes, que era dirigente de Amilcingo Morelos, líder opositor a lo que les digo, la planta termoeléctrica en Morelos, pues aseguran que Andrés Manuel fue el que estuvo detrás de esta situación. Pero volvemos al punto, Andrés Manuel López Obrador, el menos beneficiado con esto. Si bien es cierto, es que Samir pues no estaba de acuerdo con la planta termoeléctrica, Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por ser un presidente que opera y que escucha a la oposición. Dada esta situación, Samir, de 30 años de edad, permítanme les digo, fue asesinado a balazos afuera de su casa en las primeras horas del día de ayer, minutos después de ser trasladado a un hospital de la localidad de Amilcingo, Morelos, pues se dio el fallecimiento. Y este es el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos, opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde. Esa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen reprobable, lamentable y vamos a
a dar a conocer una postura el día de hoy, que tengamos más elementos. La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea, ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen. A lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta. Entonces, tenemos que tener todos los elementos y hoy decidimos. Señores, lo que también acontece es que las estancias infantiles no desaparecen. Como bien el fin de semana lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy la Secretaría del Bienestar publicó la siguiente imagen en donde hace un aviso de cómo van a estar operando o de los adelantos que nos pueden dar acerca de estas estancias infantiles. Cabe resaltar que tras la salida de Clara Torres, quien había sido por 15 años la encargada de las estancias infantiles, que después se relacionó su salida de esta encomienda por estar vinculada con el sacerdote Aristeo Vaca, que fue detenido en Ciudad Juárez por pederastia en un centro del bienestar. La Secretaría del Bienestar oficialmente confirma que sí se va a seguir apoyando a través de estas estancias infantiles, escuchando obviamente a las madres y a las trabajadoras y trabajadores de estas dependencias, pero van a estar trabajando bajo nuevos estándares administrativos de máximo cuidado y bajo una nueva política de honestidad y transparencia. Estos cambios buscan mejorar calidad de vida de las y los mexicanos, en donde se va a trabajar bajo un esquema de coordinación entre la Secretaría de Salud, el DIF y los gobiernos locales. Además, se van a definir nuevos lineamientos para que normen el funcionamiento de las estancias infantiles y estas operen bajo máximo cuidado y bienestar para las niñas y los niños. Cabe recordarles, señores, que en las estancias infantiles, sí, durante sexenios hubo robos, despilfarros, extorsión y demás nimiedades que hemos visto lujosamente desfilar en este país. Hemos visto cómo lamentablemente las estancias infantiles fueron este negociazo con el que lograron los funcionarios, los directores de las dependencias, los delegados de Sedesol en ese momento, fueron prácticamente los que se beneficiaron al llevarse su dominguito 7. Pero además, muchas de estas estancias infantiles ni siquiera estaban registradas. No contaban, vaya, ni con los lineamientos que manda y reglamenta Protección Civil. ¿Se acordarán del caso de la guardería ABC? Pues sí, señores, una más de las estancias infantiles que pues es el ejemplo clarísimo de pues, la corrupción y la impunidad que se vivió gracias a los otros sexenios. Señores, la Cámara de Diputados aprobó oficialmente ampliar la cartera de delitos para una prisión prácticamente obligatoria, como vendría siendo la preventiva oficiosa. Este dictamen obviamente generó mucho de qué hablar, señores, porque si bien estamos ante una sobrepoblación en nuestros penales, el hecho de aumentar los crímenes que pues, obligan a una prisión preventiva va a aumentar la cartera de criminales o de presuntos criminales en nuestras prisiones, señores. Los delitos que se van a aumentar o que ya fueron aprobados para incrementar la cartera, la verdad, vale la pena, porque estamos hablando del robo de hidrocarburos, la corrupción, delitos electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio y robo a casa habitación. Al menos estos son algunos de los que se incrementaron a esta reforma del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Los demás delitos pues también son desaparición forzada, transporte de carga y portación de armas de fuego, así como explosivos de uso exclusivo del ejército. Sí, señores, son
un tantito, pero dígame usted, ¿no lo merecen? Claro que lo merecían, son delitos bastante graves, señores. Corrupción, claro que sí son delitos bastante graves. El asunto es que, por ejemplo, en delitos electorales, ahí sí, mijos, vamos a tener las prisiones llenas, o cómo le vamos a hacer. Obviamente, ante esta situación, la oposición, liderada por PAN, PRI, la mitad del PRI, porque la otra mitad sí votó a favor, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, pues intentaron, tomando la tribuna, subiéndose al pleno, ya saben, convirtiendo a la Cámara de Diputados en una verdadera verdulería digna de telerrisa, intentaron evitar que se aprobara, pero ¿cómo les explico, mis amigos, que con la desbandada de los 9 diputados del PRD, pues esto ya no les sirvió? Vean nada más cómo hacen el ridículo nuestros diputados. El diputado Domingo Bravo Padilla. Pido a la Asamblea silencio para escuchar al diputado. Señores, es clarísimo. Era necesario que tuviéramos una reforma para que estos delitos, 9 delitos que se incrementan en esta cartera de crímenes que merecen prisión preventiva oficiosa, pues la verdad lo valen la pena porque no son delitos menores. Hablamos de feminicidio, o sea, asesinos, hablamos de corrupción, políticos corruptos, funcionarios corruptos, ¿no los quieren ver usted en la cárcel? Pues yo también, para eso voté. También, señores, estamos hablando del robo de hidrocarburos, no me va a decir usted que no lo merece. ¿A poco los quieren tener llevando un juicio en libertad? ¿Se van a fugar? Señores, hablamos de delitos que la verdad, sí, ¿quién va a tener armas de uso exclusivo del ejército? Señores, no cualquier persona las tiene, solo criminales. Obviamente esto es el debate, que la prisión preventiva oficiosa en realidad hace a un lado al juez y lleva automáticamente a la pérdida de la libertad. Y si los hechos denunciados se clasifican como uno de estos delitos, pues en realidad la práctica sería darle más poder al Ministerio Público, que ahí sí está un poquito complicado. Bien se los digo y por experiencia propia, los ministerios públicos no están ni calificados. Es más, si usted llegara a ser pues víctima de estar su juicio o su caso en manos del Ministerio Público, podrían tener las pruebas y no tener ni la más mínima idea de por qué se vinculan a usted o de cómo le podrían hacer, porque no tienen capacitación, les vale un reverendo cacahuate y son agentes investigadores que tienen carpetas de investigación acumuladas desde el 2000, déjenlo así. Desde el 2000 tienen como 400 carpetas acumuladas que no logran resolver. Imagínense nada más. También aquí hay un tema importante y es la presunción de inocencia. El hecho de que únicamente por haber cometido esos delitos y ser pues un supuesto, pues el supuesto responsable o ser el culpable o el supuesto culpable, mientras esto no se pruebe, mientras no se pruebe una presunción de inocencia, mientras no se pruebe la inocencia como tal, va a tener que pasar en la cárcel, lo cual podría llevar a que la tasa de resolver los delitos se haga mucho más lenta. Este es un dato que de verdad tendríamos que analizar, porque si bien es cierto que hay que revisar uno por uno los casos de los posibles inocentes que están en los penales de México, también hay que revisar cuánto se tardan en dictar sentencias. Acuérdense que podrían tardarse hasta un año. Hay juicios que tardan un año, señores, o más de un año. Ahí tenemos el casito de Javier Duarte. ¿Cuánto tiempo lleva? Y no tiene una sentencia definitiva. La siguen apelando para la sentencia que le dieron. Válgame el señor. Eso es el problema del sistema penitenciario y del penal acusatorio, que sí está bien que se haya incrementado estos delitos. Son 9 delitos bastante graves que se incrementan para requerir una prisión preventiva oficiosa. Pero, ¿y lo demás? Está medio a la mitad esta propuesta, esta iniciativa, la reforma al 19 constitucional, está medio a la mitad, porque sí está bien incrementarlos, pero ¿y cómo vas a garantizar que efectivamente pues él sea el culpable? ¿Cómo vas a agilizar el juicio? ¿Cómo se va a agilizar la detención? ¿Cómo se va a agilizar la justicia? ¿Cómo se le va a entregar justicia al mexicano de pie? Y no meter al mexicano de pie a la cárcel porque no tiene lana para probar su inocencia. Ese es el detalle. Vámonos a nuestro resumen de medio tiempo. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Saltillo la ceremonia conmemorativa por el Día del Ejército Mexicano. En el evento, el presidente aseguró que el Ejército es una institución fundamental para el Estado mexicano y una institución que puede contribuir mucho para garantizar la seguridad pública, refiriéndose así a la Guardia Nacional. Necesitamos. El pueblo de México les necesita para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. En diversas playas de Veracruz, el mar se retrajo hasta 20 metros.
La Secretaría de Protección Civil Estatal informó que se trata de un fenómeno conocido como marea sisitia, que se presenta por la alineación entre el Sol y la Luna en la misma cara de la Tierra, haciendo que la fuerza gravitacional de ambos jale la marea hacia un lado del planeta. Los clavadistas Rommel Pacheco y Jair Ocampo denunciaron preferencias y negocios dentro de la Federación Mexicana de Natación, que los dejó fuera de las últimas 2 competencias de la Serie Mundial de Clavados de la FINA, a pesar de haber ganado su lugar. La institución argumentó que los lugares que ganaron fueron para el país y no para ellos, pero lo extraño es que tanto Yael Castillo como Juan Celaya, los seleccionados por la FMN, forman parte de la agencia Atletas MX de Claudia Ruiz, coordinadora de comunicación de la federación, mientras que Rommel y Jair no forman parte de ella. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México prepara un festejo por si Roma se corona como mejor película en los premios Oscar 2019. De ser premiada, los capitalinos podrán festejar el triunfo en el Ángel de la Independencia. Así lo destacó el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real. Y amigos míos, como ya les habíamos dicho en emisiones anteriores de La Neta Noticias, con su segura servilleta, o sea, me llamen, estamos bien entrados en este plan de promover la lectura, de leer más, de meternos de lleno. Es un buen programa de Andrés Manuel López Obrador y de este fomento a la cultura para que usted, mexicano, se aventure a leer. Acuérdense que el gobierno va a estar bajando los costos, le va a poner libritos en 10 pesos, hasta les va a regalar libros. Y como nosotros dijimos, pues si ellos lo hacen, nosotros también. Editorial Grupo Planeta y La Neta Noticias andan regalando libros. En este caso, mis niños de mis favoritos. Drácula, señores. Drácula, la precuela de Drácula, autorizada por los herederos de Bram Stoker. Uy, y recontra, ¿Por dónde empezar? Permítame, se lo voy a relatar con mi voz de locución, que ni tengo. Pero, ¿por dónde empezar? Hay tanto que contar y un tiempo tan escaso y valioso para contarlo, pero yo sé que cuando cambió todo, llegó el final. Llegando el final de una semana en concreto, yo habría sanado. Nuestra querida nana Ellen se habría ido y una familia estaría muerta. Comenzó de un modo bastante inocente, escuchando un poco a hurtadillas. No éramos más que unos niños. Yo tenía 7 años, Matilda 8, y sin embargo, aquella temporada otoñal jamás caería en el olvido. Y empezó con tan solo 2 palabras: enterrado vivo. Señores, para todos aquellos que saben que los monstruos existen, Drácula. Si usted se quiere llevar este librote a su casa y quiere venir por él y quiere tomarse una foto con su segura servilleta, porque esta foto, me siento una superstar, que ni al caso, pero a ver si así vienen. Les vamos a estar regalando este librote de Drácula que Grupo Editorial Planeta y La Neta Noticias les están regalando. Así que, señores, más les vale que nos manden un mensaje, mándenos un inbox a nuestras redes sociales, en La Neta Noticias por Facebook. Si nos ven por Twitter, pónganme, arróbenme a La Neta Noticias y arróbenme a mí, me llamé CA. Dígame, yo me quiero llevar el libro de Drácula de Grupo Editorial Planeta y La Neta Noticias. ¿Lo quiere? Mándeme mensaje y se lo lleva. De mí y de Grupo Editorial Planeta para usted. Pero, señores, lo que también, y esto sí, esto estuvo interesante, ¿se acuerdan ustedes de el monito capuchino que que fue como un año, no fue el año pasado, andaba por ahí rondando en Paseo de la Reforma? Bueno, señores, pues hoy, según era un mapache, entró a una sucursal bancaria en Paseo de la Reforma. De la nada ya había camarógrafos, medios, reporteros, todo por un bendito mapache. Pero primero les voy a decir, no era mapache, era cacomixtle, o sea, como entre gato y mapache. Pero no era un mapache en realidad, era un cacomixtle. Sí, señores, pues este animalito se metió a una sucursal bancaria en Paseo de la Reforma, número 93, a un costado de la Secretaría del Trabajo en la colonia Tabacalera. Este incidente, como bien les digo, provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, luego de que el personal del banco solicitó el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Policías auxiliares arribaron al lugar y con cajas de cartón encerraron al pobre animalito.
y lo hicieron para evitar que se escapara hacia las calles, donde obviamente ahí sí correría mucho más peligro. Ya saben, los coches y cómo pasan por ahí en Paseo de la Reforma, como si fueran carreritas del NASCAR. Y bueno, la sucursal fue cerrada alrededor de 2 horas hasta que personal de la Brigada Animal de la Ciudad de México llegó a las oficinas para capturar a este amiguito, al cacomixtle de Paseo de la Reforma. Yo no sé, amigos, pero el que tenía el mono capuchino seguro también tenía este pequeñín. Hay que recordarles que también el cacomixtle pues es nativo de nuestro querido México y está en peligro de extinción, así que qué cosa, se iba a robar el banco este cacomixtle, mi vida. Señores, lo que sí es, y vale la pena mencionar, nada más un poquito, es que Andrés Manuel López Obrador nos recordó cómo es que sí hay consulta. ¿Pero para qué creen? Para ver a qué presidente quiere usted enjuiciar. O más bien, ¿merece en juicio a los expresidentes de la época neoliberal de nuestro país? Andrés Manuel López Obrador adelantó y es más, enlistó una serie de juicios, razones por las que podríamos estar enjuiciando a los expresidentes. Pero como el pueblo es sabio, amigos míos, La Neta Noticias le pregunta a usted, ¿quién de estos presidentes, la neta, es el que más se merece el juicio? Yo sé, es una terna complicada, pero mientras ustedes me van dando con sus reacciones, le voy a decir cuáles son las razones por las cuales valdría la pena hacerles juicio a estos muchachones. A Carlos Salinas, pues porque entregó empresas públicas a particulares. A Ernesto Zedillo, porque convirtió la deuda de unos cuantos en la deuda de todo México. Bienvenido. A Vicente Fox, pues por traidor a la democracia o por andar consumiendo mota y todavía no es legal, por ejemplo. Porque también, después de llegar a la presidencia por un movimiento para establecer la democracia, empezó un operativo, un fraude para imponer a nuestro licenciado Copitas, Felipe Calderón. A Felipe Calderón, ¿por qué lo podemos enjuiciar? Pues nomás por utilizar la fuerza para convertir al país en un cementerio. Mientras que a Enriquito Peña Nieto, ¿por qué? ¿Por qué lo podríamos enjuiciar? Por corrupto, por impune, por ladrón, por bufón, por... Usted enlístele y seguro es razón para enjuiciarlo, eso se lo puedo asegurar. Pero para esto se necesita hacer una reforma al artículo 35 de la Constitución para que se quiten los obstáculos y se puedan realizar los juicios a los expresidentes y que sus resultados pues sí sean vinculatorios. Pero ojo con esto, volvemos al punto de las policías ministeriales. Ahorita es inconstitucional juzgar a los expresidentes, pero si México quiere y México decide en esta consulta popular, Andrés Manuel se avienta el tiro de presentar una iniciativa para reformar el 35 constitucional. Va, ¿la van a aprobar? Dígame si no la van a aprobar la mayoría de Morena. Usted dígame si no, claro que la van a aprobar. Saldría. Pero, ¿qué va a pasar con las policías ministeriales? ¿Qué va a pasar si no entienden las pruebas? ¿Quién va a llevar el juicio? ¿Cómo los jueces de la Suprema Corte de Justicia creen ustedes? Estamos hablando de los expresidentes. Vaya, los abogados de los Salinas sacaron a Raúl Salinas. Señores, son abogados que se la saben de todas. Entonces, ¿quién va a juzgar a los expresidentes? ¿Y quién los va a juzgar con las pruebas en la mano y diciendo, mi hijo, eres culpable, te vas al bote? ¿Quién se va a atrever a hacer eso y quién lo va a lograr? Las policías ministeriales, patas para arriba. La Fiscalía General de la República medio ahí va. Pero digo medio, porque insistimos, sus agentes investigadores luego no entienden ni la más mínima idea de cómo vincular pruebas con delitos. El caso Javier Duarte, clarísimo ejemplo, teniendo las pruebas por no saber obtenerlas de forma legal, se fue a la basura el juicio y lo acaban de sentenciar a 9 años de prisión. Imagínense, 9 años. Más alguien que se robó unos chicles, se lleva más tiempo en la cárcel que Duarte. Imagínense, ese es el problema. Que sí estaría padrísimo ver cómo se hace justicia por aquellos presidentes que vendieron, nos traicionaron y nos convirtieron en un cementerio. Estaría padrísimo. Pero actualmente podríamos gastar tiempo, dinero, energía y recursos en juicios que no van a llegar a nada. Así que su opinión es la que más vale. Sigan reaccionando en este poll. Y hablando de justicia, en Estados Unidos la Corte de Brooklyn tiene un pequeño problema. Y es con el Chapo. Señores, el Chapo tiene un atisbo de esperanza y ese atisbo lo podría regresar a México, donde usted, ¿qué cree?
podría volverse a escapar. ¿Y usted qué cree? Podría estar en libertad, así como lo escuchan. Un pequeño rayo de luz llega para el Chapo Guzmán. Y es que sus jurados acaban de confesar que pues, no fueron del todo sinceros. O sea, fue un pequeño chascarrillo, ¿no? Se les pasó la manita y no cumplieron con las reglas del juez. Eso es motivo suficiente para que los jueces de El Chapo Guzmán quieran reabrir el juicio y lograr la extradición del Chapo. Señores, podría repetirse porque estos jurados confiesan haber violado las reglas. Varios miembros del jurado que declaró culpable al Chapo Guzmán leyeron todo lo que leyeron sobre el caso a través de los medios y las redes sociales. En realidad era romper las reglas impuestas por el juez. Uno de ellos, de forma anónima, aseguró para la publicación de Vice que él y otros compañeros acudieron constantemente a las redes sociales de los periodistas que cubrían regularmente el proceso contra el Chapo, que al final lo declara culpable, y recurrieron de forma ilegal. Señores, ilegal, porque eso no era un juicio justo. De confirmarse que varios de los miembros del jurado en el caso contra el Chapo estaban leyendo sobre el caso en los medios de comunicación, se estarían formando una opinión previa a las deliberaciones y la defensa del mexicano podría apelar y tener motivo suficiente para repetir el juicio. Eso no es un juicio justo, señores, porque según ellos, la información que vieron a través de las redes sociales no influyó en su veredicto, pero legalmente ellos no podían hacerlo. Ellos tenían únicamente que apelar a lo que veían y a lo que escuchaban en el juicio, en la corte. No podían generarse una opinión externa. Y a pesar de que fue el juicio del siglo y de que fue el más cubierto por medios nacionales e internacionales, el hecho de que los jurados estuvieran de chismosos en las redes sociales pudo influir a que obtuvieran información que no estaba siendo presentada en el juicio y que eventualmente pudo influir en su veredicto. Si bien, señores, sabemos que el Chapo sería, ¿cómo les puedo decir? Sería un milagro que lo declararan inocente por todos los testigos que se presentaron y desfilaron. Lo que sí podría lograr sus abogados es regresarlo a México, y esa es la intención. La intención es que el Chapo Guzmán regrese a México, y la historia la conocemos. Túneles, lana, comprar. No sabemos el resultado si el Chapo llega a México. Y si el Chapo llega a México, ojo con los testigos, porque ahí sí, mijos. Acuérdense que el Chapo perdona, pero no olvida. Y como no olvida, tampoco perdona. O sea, como uno no es ninguno, ustedes ya se la saben, señores. Así es esto. Esto es La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche. Síganos en las benditas redes sociales como La Neta Noticias, Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Suscríbanse, activen las notificaciones. En YouTube hay una campanita, píquenle ahí y déjenos todos sus comentarios, manitas arriba, y por supuesto, si nos ven por la televisión es en Acústica Noticias, canal 160 Total Play y el 79 de Easy. Si usted quiere ver más acerca del juicio de los Porquis y cómo es que resultó esto, vayan a mis redes sociales como @memeyamelca, memeyamel en YouTube, y ahí, señores, el análisis completo del caso de los Porquis, estos 4 puercos millonarios jovencitos que violaron a Dafne Fernández. Nos vemos mañana. Adiós.